El lugar, la península del Sinaí. La época, el 13º siglo antes de Cristo. La escena, un viejo pastor de ovejas sentado a los pies de un gran monte. Tras horas deambulando el árido desierto en busca de pastizales para las ovejas de su suegro, este hombre se sienta en una piedra para descansar. Lo imaginamos pensativo, haciendo memoria de su larga y excepcional vida que, a sus 80 años, parece un sueño que al despertar se hace difícil de reproducir y cuyos detalles se nos escapan. Quizás pensaba en su niñez y en las historias que le contaba su madre de sus raíces hebreas y cómo él fue salvado milagrosamente de la muerte durante sus primeros meses de vida. Como la hija de Faraón, rey de Egipto, lo encontró flotando en el Nilo dentro de una canasta, lo adoptó y lo puso bajo una nodriza, quien, por obra de la providencia divina, terminó siendo su misma madre. Quizás pensaba en sus días en la corte egipcia, bajo la tutela de la civilización más avanzada de la época, siendo formado para ser un gran príncipe. Ciertamente, su vara de pastor y su túnica rústica y desgastada tras años en el desierto distan muchísimo de las prendas de lino fino, collares y brazaletes lujosos, piedras preciosas y diseños excéntricos que caracterizaban a los miembros de la corte y lo adornaron en su momento. Cómo sus planes de usar su influencia para ayudar a su pueblo esclavizado cruelmente por Faraón se esfumaron en un momento de ira, un momento de locura, en el cual el joven príncipe se convierte en un asesino fugitivo, autoimponiéndose el destierro que lo llevó a ser un humilde pastor en medio del desierto de Sinaí. No todo ha sido malo, piensa con una leve sonrisa al recordar a su esposa y a sus hijos esperándolos en su tienda y en la generosidad de su suegro. Aunque mi pueblo sigue esclavizado, concluye mirando a la distancia, su sonrisa siendo reemplazada por un rostro apesadumbrado, cargado de años y lamentación. El traqueteo de un arbusto acariciado por el viento despierta a este hombre y se percata de una zarza ardiendo en fuego que, sin embargo, no se consumía. Acercándose para averiguar esta rareza, oye una voz de en medio de la zarza que decía: «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo: «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Aterrorizado, el viejo cubre su rostro mientras Dios procede a decirle su propósito de liberar al pueblo hebreo del yugo de la esclavitud y lo encarga a ser su vocero ante Faraón para dicha tarea. «Ve, porque yo estaré contigo», dijo Dios. Y en lo que es claramente el clímax de esta conversación le revela su nombre: «Yo soy el que soy». Y dijo: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos». Así, este hombre tuvo un encuentro con Yahweh, el Dios de los hebreos, el único y eterno creador del cosmos, el gran Yo Soy. Tras esta revelación, él procedería a ser instrumento de Dios para la liberación de los israelitas, su voz al pueblo y el legislador por quien la humanidad recibe la ley de Dios. A sus 80 años, recién comenzaba su carrera. Su nombre es Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Erico Frangini y este es el 6º video en nuestra serie Una introducción a la Biblia. Recordarán que todo el estudio se divide en 3 preguntas que estamos intentando responder. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se lee? ¿Y cuál es su mensaje? Hoy comenzamos esa tercera parte, así que con mis notas abiertas, vamos adelante. Como ya hemos mencionado, por encima de todo, la Biblia propone ser el recuento de la intervención directa de Dios en el tiempo y el espacio, donde Él revela su persona y sus propósitos para con el hombre. La manera en que lo logra es dándonos una serie de narrativas que cuentan de los diversos encuentros con personas del pasado,
las cuales sirven para hilvanar una gran o metanarrativa en la cual se discierne la mente de Dios en todo su esplendor y proporciona la unidad característica de la Biblia. Hay varias formas de abordar la pregunta ¿cuál es el mensaje de la Biblia? La respuesta típica es citar un versículo bíblico e intentar explicarlo, como por ejemplo, y generalmente se usa este versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es incuestionable que este pasaje resume la tesis central de la Biblia y que un estudio detallado del contexto es indispensable para conocer el cristianismo puro, el que estableció Jesús. Eso es lo que se hace desde muchos púlpitos cada domingo en lo que se conoce como predicación expositiva. Otra opción es tomar un tema importante y desarrollarlo sistemáticamente. Otra aún es guiarse por el orden cronológico e ir viendo el progreso de la revelación en cada etapa, comenzando con la creación hasta la consumación. Usando una mezcla de estos métodos, responderemos esta pregunta enfocándonos en encuentros claves entre Dios y varios individuos para así tratar la Biblia como lo que es, un libro con una trama lógica y progresiva, un clímax y su resolución. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a esto y vamos a notar dos puntos importantes antes de entrar de lleno al asunto. En primer lugar, la historicidad de los eventos narrados. La Biblia no es mitología. Toda su narrativa se presenta como hechos históricos y reales, con individuos de carne y hueso que anduvieron por esta tierra. Sus historias han de ser vistas como un testimonio que en conjunto forman la evidencia empírica de la existencia e influencia de Dios sobre la vida de los hombres. La intención de los varios autores no es darnos moralejas simplistas para ayudarnos a lograr una mejor calidad de vida. El gol es despertar al lector a la suma verdad de Dios, la cual produce un cambio radical. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Recordarán que hablamos en un video pasado acerca de los géneros literarios. Con lo que acabo de decir, no estoy diciendo que la Biblia no contiene ficción como género literario. Un ejemplo clásico de esto son las parábolas del Señor Jesucristo. Estos son historias que Jesús inventa, prestado de la vida del común y corriente de su época, para enseñar principios acerca de su persona, acerca de Dios, acerca del reino de los cielos, etcétera, del Evangelio. Y en ese sentido, la Biblia contiene ficción o mitología, si se quiere, ¿ya? Pero a lo que apunto con esto es que el gol de los escritores no es dejarnos una mitología, es apuntarnos a su experiencia, su testimonio de un encuentro real con Dios. Aquí vale la pena también apuntar a lo dicho por el gran escritor C.S. Lewis con respecto a el cristianismo o la Biblia como el verdadero mito. Y lo que él decía es que todas las historias, todos los mitos, toda la fantasía y toda la ficción en cuanto a obras literarias apuntan al verdadero mito que se nos dejó en las páginas de la Biblia, porque lo que el cristianismo dice aconteció en la historia, pasó en el espacio y el tiempo. Jesús vino a este mundo, murió y resucitó al tercer día como un hecho histórico. Esa es la diferencia entre la Biblia y la mitología. Por eso insisto en que la Biblia no es mitología pura y dura. Eso es como en primer lugar, que la Biblia está escrita
asumiendo que estas cosas verdaderamente pasaron. Y en segundo lugar, y en otras palabras, la Biblia entonces contiene la cosmovisión correcta de la realidad con Dios en el centro. Es asimilando esta cosmovisión mediante la fe que nuestra perspectiva sobre la vida es corregida por la transformación de nuestras mentes. Ahora, hay un pasaje muy conocido que sirve para resumir lo dicho y se halla en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar secreto, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá resaltan varias cosas. Número 1, la rotunda negación explícita e inequívoca de que el relato bíblico sea fabricación de la imaginación humana. Número 2, la insistencia del testimonio visual y auditivo de los apóstoles. Juan añade el aspecto táctil en su primera epístola al escribir: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es notable como Juan enlista todos esos verbos, ¿no? Lo que oímos, vimos, contemplamos y palparon. Número 3. El testimonio de Dios tocante a la persona de Jesús como su Hijo amado. Y cuando se considera el concepto Hijo de Dios en su contexto, es claro que es una afirmación de la divinidad de Cristo, que es el corazón de la fe cristiana. En otras palabras, no depende de uno interpretar quién fue Jesús. Jesús mismo se reveló a sí mismo y Dios dio testimonio de que Él, de su divinidad. Número 4. La equivalencia del testimonio apostólico, o sea, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento. La lógica es la siguiente: el testimonio presencial de los apóstoles equivale a la inspiración divina sobre los profetas del pasado, lo cual garantiza que el mensaje de ambos procede de y trata con el mismo y único Dios verdadero. De la manera que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, asimismo, Dios ha hablado por el testimonio de los apóstoles contenido en el Nuevo Testamento. Número 5. Es en base a que es Dios hablando en ella, que la Biblia es guía y luz que alumbra el camino en sitios de oscuridad. En otras palabras, que es fidedigna, que podemos confiar nuestras vidas en sus principios porque proceden de Dios. Y número 6, un entendimiento correcto de la inspiración divina de la Biblia es prioridad para no malinterpretar su mensaje. Pedro lo dice de esa forma, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, etc. Si no aceptamos esto, vamos inevitablemente a malinterpretar la Biblia y no vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios al respecto. Y este último punto, entonces, clave para nuestro emprendimiento. Vamos a ver una serie de encuentros
de personas con Dios, obviamente hallados en la Biblia. Pero en todo esto vamos a asumir que la Biblia es la palabra de Dios y que estos eventos realmente acontecieron, que no son mitos, que es historia. Y sí, se usa género literario de ficción en algunas partes para comunicar un principio. Pero de nuevo, fundamentalmente no se trata de mitología, se trata de historia. Así que bueno nos va a venir estudiarlos y ver entonces estos encuentros con Dios, teniendo como último propósito y gol, primero Dios, si Él nos ayuda, por supuesto, el poder participar de ellos con nuestro Dios. En el próximo video empezamos estos encuentros con Dios.